Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Llave Psi. Psi. Programa número... Se me Creo perdió. que 72. 71, muy bien. Perfecto. Me No me perdí tanto. No. Estaba bastante orientada Bastante, en ¿no tiempo es y cierto? lugar. Me parece bárbaro. Me alegro, che. Me gusta su collar. Ah, Que, bueno. sí, brilla. Hoy brilla, sí, Hoy tiene brilla. una piedrita que brilla. Sí. Brilla porque es el día de las radios online. Sí, cierto. Es el día de las radios online. Maravilloso medio que cómo se ha transformado, ¿no? A lo largo del tiempo. Y ha transformado vidas. Totalmente. También. Sí. Distinto y que modo de llegar. Parte de la nuestra. Y sí. Y más aquí, en Punto Cero. Bueno, ok. ¿Cómo andas, Silvita? Bien, muy bien. Buenas tardes. A vos, a la teleaudiencia, a todos, a Eduardo. Hola, Eduardo. Sí. Y nada, un viernes más, un día más. Y acá estamos ya seguimos con sexualidad. Parte 10. Y parte 10 ya. Mira vos. Y parece que da puntos para suspensivos. Sí, según Gaby llegamos hasta, no sé, 10 programitas más. Yo no creo que tanto, pero bueno, todo puede ser. Todo puede ser, 10, 5, suponte, por ahí. Puede andar, Me ¿no? resulta más creíble. Sí. Lo que sea va a dar más tela para cortar. Sí. ¿Nos quiere decir, estimada Silvia, quiénes somos, dónde nos pueden ubicar? Bueno, todo dale, eso. Les cuento a la gente. Somos un centro terapéutico, La Llave Psi. Y bueno, nos dedicamos a la psicología, apoyados en la filosofía, en lo social, con una directriz humanista, biopsicosocial y espiritual. Y bueno, nos pueden encontrar en todas las redes, como La Llave Psi. Uh-huh. Nos pueden encontrar en nuestra página www.layavepsi. Y, ¿qué más? Teléfonos, ¿no es cierto? Teléfonos, mail. El mail, sí, layavepsi@gmail.com. Y recibimos todo tipo de sugerencias, preguntas, respuestas. ¿Respuestas recibimos? ¿no? Sí, respuestas también puede ser, porque sí, cuando a veces uno plantea temas, uh-huh. Estaría bueno. Como decimos, por ejemplo, todos los lunes damos charlas a las 19 horas online, desde el centro, por lo general. Y bueno, allí surgen temas que, como siempre digo, ustedes también provoquen, ustedes también estimulen y propongan temas. Sí. Que todo es bienvenido, ¿no es cierto? Igual aquí en la radio, la interacción siempre enriquece. Sí, no se olviden también de nuestro canal de YouTube, que ahí subimos todas las charlas, tanto las charlas como este programa, y que se suscriban. Les pedimos también como ese favorcito para hacer más número y desde ese lugar hacer más fuerza también, ¿no? Tal cual. Ahí le estoy contestando a Gaby que muy probablemente se sume vía Zoom, que sí, que ya lo puede hacer. Te esperamos, Gaby. Bien, y mientras tanto leo acá en el WhatsApp de Punto Cero, el llanto es catártico. Bueno, viene como muy a colación, ¿no? De lo nuestro. Ah, mira, el llanto es catártico. Claro, por supuesto. Bien. Bueno, Edu, meta separado, ya venimos con la parte 10, número 10, ya increíble, ¿no? De sexualidad. Tal cual. ¿Esto del mate rojo es por alguna cuestión en particular? Ahora voy a tener que decir que es en composé. Va a tener que dar quizá. explicaciones, sí, y con el saquito. Claro que sí. Sí, puede ser eso. Bueno, aparte, el rojo y el negro son colores que me gustan mucho. Sí, coincido. Bien. Sí. Así que bueno, y que sí. combinan muy bien. Sí, también. No sabía si traer el rojo o el rosa.
O el vermellón. O el vermellón. O el azul. O También el tengo un azul. azul, ¿eh? Sí, ya Que también es nuestro color, el es que nos otra. Sí, atraviesa. sí, sí, pero es otra frecuencia ya. Totalmente. ¿Tiene alguna bomba por ahí o abro tema? Abro hilo. Abra hilo y después en el devenir Enhebramos. vamos enhebrando. Ok. Sí. Bueno, yo quería ir hoy más por el lado psicoeducativo, psicoinformativo. Diferenciar como claramente entre abuso, violación, acoso y agresión sexual. Creo que me parecía interesante porque algunas personas confunden todos estos términos o no tienen claro de qué se trata cada cuestión. Está buenísimo porque después va a enlazar en cierto modo con el temita que traje. Bueno, no es casual, ¿no? Nos suele pasar. Bueno, vamos a arrancar por el abuso. Esto es quien realiza sin violencia, esto es importante, sin violencia o intimidación y sin que haya consentimiento, por supuesto, actos que atenten contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona. Es no consentido cuando las personas que lo sufren están privadas de sentido o con algún tipo de trastorno mental o cuando se anula la voluntad de la víctima a través de fármacos, drogas o cualquier sustancia o químico para causar ese efecto, o cuando se da una situación de superioridad del autor que coarta la libertad de su víctima. Esto sería abuso. Violación es una forma agravada de agresión sexual y acá es necesario que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o el acceso de miembros corporales u objetos por cualquiera de estas vías. Acoso. Esto es quien pide favores de naturaleza o de índole sexual para sí mismo, para un tercero, y esto puede ser en el ámbito de una relación laboral, en una relación docente o de prestación de servicios, que se puede dar en forma continua o habitual, y que ese comportamiento provoca en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Y la agresión sexual es quien atenta contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación. Es importante que diferenciemos la agresión sexual de la violación, porque la primera tiene que ver con la violencia y la intimidación sin mencionar el acto carnal, o sea, la penetración, como ocurre, por supuesto, en el caso de la violación. Entonces, para resumir, las principales diferencias es, en el primer caso, el uso de la violencia física, esto cuando lo entendemos a través de la fuerza para impedir que la víctima pueda movilizarse y que por supuesto va a causar daños o heridas. En el caso del abuso y del acoso, esta violencia no aparece en la definición como sí en la agresión y en la violación. Segundo punto, amenazas o intimidación. Esto es lo mismo que el punto que acabo de decir. En el tercer punto, la existencia de penetración forzosa. Bueno, esto es clave para diferenciar agresión de violación, porque en la segunda es donde queda contemplado y lo que lleva a que aumente jurídicamente la pena. O sea, la diferencia entre la violación y la agresión es el hecho de que haya o no haya penetración. Y finalmente, lo que es la percepción de los hechos, porque normalmente la persona, la víctima que sufre una violación, es consciente de los hechos a no ser que haya otros factores como sustancias o algún otro tipo de situación donde la conciencia quede alterada. En el caso de los abusos a menores, por ejemplo, por supuesto, es más que probable que no sean conscientes de que estén siendo víctimas de un delito. Y es en esos casos donde muchos abusadores se aprovechan y tratan de hacerle creer que se trata de un juego.
Claro, además bajo amenaza por lo general, ¿no es Sí, cierto? Que si llegan a hablar o a contar les va a pasar algo a exactamente. mamá o a papá o Sí, a algún ser que tengan cercano. tal cual. Y vos, en cuanto a los factores que se dan en esos casos, vos sabés que suceden especialmente dentro del seno de la familia, en su gran Sí, mayoría. Y se da una serie de, una combinación entre factores sociales, culturales, fisiológicos y psicológicos que van a contribuir a romper lo que es el tabú del incesto, a vulnerarlo. Esta conducta incestuosa puede estar asociada, hay muchos casos, al abuso de alcohol, al hacinamiento, a la mayor proximidad física y al aislamiento rural, que también contribuye a dificultar los contactos fuera de la familia. Eh, y de hecho se da, aunque parezca mentira, que algunas comunidades pueden ser hasta más tolerantes con la conducta incestuosa. Se han descrito trastornos importantes y deficiencia intelectual en algunos autores de abuso sexual o incesto. Cuando hablamos de puntualmente abuso sexual infantil, estamos hablando de el contacto o interacción entre un menor y un adulto, en el que el menor es utilizado para la satisfacción sexual del adulto, desconociendo por parte del perpetrador el desarrollo psicosexual de ese menor. O entre dos niños, cuando uno de ellos es significativamente mayor o utiliza la coacción. Eh, este abuso puede implicar tanto una conducta repetida en el tiempo como un incidente aislado. Y dentro de las modalidades más usuales podemos encontrar el acceso carnal, inducción a la prostitución, acoso, manipulación, trata de blancas, que se le muestren a ese niño o niña revistas o películas, utilizarlo para la elaboración de este tipo de material, y va a incluir todo tipo de comportamiento en general inadecuado. Usemos o no usemos violencia. Es decir, puede ser estimulación desde manipulación, pornografía, exhibicionismo, inducción a la prostitución, como dijimos antes, o cualquier otro tipo de insinuación. Y esto que vos marcabas, sí, es interesante porque se dan 5 fases dentro de lo que va a ser el abuso sexual infantil. sí, igual antes que pases a las fases, Ujú. cuando hablabas me recordaba de un par de casos que he tenido en consulta Sí, y son situaciones que se vuelven a repetir, que cuando al niño abusado le pasan estas cosas y puede recurrir a algún adulto dentro del seno familiar, eh, no es reconocido esto, claro, no le creen. Por lo general el adulto no cree que vaya más allá de la fabulación del niño, sí. cuando en muchas ocasiones, no digo en todas, el adulto sabe perfectamente lo que está pasando en la casa. ¿Qué opinás? Sí, sí, totalmente. Lo que sucede ahí es que muchas veces, como por supuesto que esto va a provocar una ruptura de ese esquema familiar, no solamente en cuanto a la pareja, porque es asumir, asumir, Claro, con respecto al niño, la ruptura es intensa, real, desamparo por parte del adulto hacia ese niño. sí, y por parte de uno de, a ver, en general se da, puede darse que la persona es consciente y esto lo tapa de una manera totalmente eh, Sí, o pasaría a ser un secreto familiar, sí, una suponte, complicidad, una complicidad. sí, donde decide hacer la vista gorda o donde se autoengaña de una manera, que esto que vos decías, no, bueno, esto no puede estar pasando, de alguna manera lo puede llegar a intuir o a
o a vislumbrar, pero prefiere engañarse. Sí, o no Y, sacarlo a la luz por una cuestión de conveniencia, aunque esto sea inconscientemente, ¿no? Si sale a la luz esto, eh, se desarma todo lo que tengo armado. sí, 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 de hecho apenas, no sé, se me llega a ocurrir plantear algo por el estilo, como meterme en abrir esa puerta. Abrir la puerta. Pero por supuesto que esto va generando síntomas y patologías, tanto en esa madre, supongamos digo esto porque en general estos personajes pertenecen al género masculino, por lo menos en los estudios en la gran mayoría de los casos, y en esos hijos. Entonces uno, como observador, debe estar muy atento a estos indicadores. Sí, porque además después ese futuro niño como hombre puede ser que se le haya facilitado de este modo abrirle la puerta a esta falta de consideración hacia un otro, tener un violador más. Sí, sí, eso sí, Una de las posibilidades, una de las ¿no? tantas posibles salidas. O alguna otra patología que afecte su vida. Bueno, lo hablábamos en la cuestión de los traumas, en la charla de traumas, Tal cual. cómo esto, por supuesto, va a tener múltiples consecuencias. O sea, esto es lo que vos decías, o puede darse una vivencia de una sexualidad totalmente mal desarrollada, o diferentes patologías, desde depresión, ansiedad, eh, muy desequilibradas, entre otros trastornos o consumo de sustancias, bueno, Sí. etcétera. Eh, Tema de las fases. Hay una fase, primera fase de compromiso, donde se le induce a este niño a mantener una relación especial. Es en estos términos, relación especial. Ejemplo, si se da el incesto entre un padre y una hija, ya había previamente como una relación muy próxima durante toda la infancia y al comienzo esta niña se podría mostrar satisfecha entre muchas comillas, ¿no? Cuando el padre inicia esta aproximación sexual. Después pasamos a la fase de interacción. Acá las conductas van progresando desde forma de abuso menos explícitas a más explícitas. Y a medida que persiste, la niña acá se empieza a sentir más confusa, se asusta, ya que no sabe si ese padre se va a mostrar paternal o sexual. Y acá es lo que decías vos, si la víctima le explica el abuso a la madre, ésta puede negar el apoyo. Esto, pensar que está mintiendo, que está inventando. Se muestra reacia a creer lo que cuenta esa hija o rechaza exponer las sospechas a la pareja. Entonces, debido a esta atención especial que el padre muestra por esa niña, si hay hermanos o hermanas, pueden distanciarse. Tercera etapa, secreto. Acá es donde se da la amenaza para que no hable. Y ese padre, siguiendo el ejemplo, temeroso de que su hija o su hijo pueda contar lo que está pasando, interfiere en el desarrollo normal de las relaciones con los compañeritos. Cuarta etapa, revelación. Acá es donde, si tenemos suerte, y fíjate lo que tenemos que decir, porque es que si se dio todo lo anterior, hay que apelar a que accidentalmente se pueda descubrir el abuso, cuando otra persona por ahí entró en la habitación y lo ve infraganti, o cuando este niño o niña se lo cuenta a otro adulto responsable, y ese adulto responsable escucha, presta atención y Y acciona y se interesa. O bien cuando el niño también accidentalmente es llevado al médico y ese médico lo descubre haciendo también preguntas adecuadas porque está haciendo bien su función, se interesa y porque ve cosas que no deberían ser.
Si todo esto se dio, después puede suceder la fase de supresión, que es cuando, y esto también, aunque parezca mentira, el niño o la niña se retractan de lo que han dicho en la fase anterior, ya sea por la presión familiar o siguiendo un proceso mental propio. ¿Por qué? Porque puede pasar esto de que perciba como esta atención violenta o de intrusión como una muestra de interés o de afecto. Muchos, de hecho, sobrevivientes del incesto se reúnen con sus perpetradores buscando recibir un poco de ternura o de interés o de empatía. Y el afecto por ese perpetrador, sobre todo si son los padres, muchas veces pesa más que el abuso y esos niños se retractan a pesar de la evidencia que dice todo lo contrario. Esto de, bueno, ¿cómo no vas a querer a tu papá o a tu mamá? Y yo me preguntaría cómo quererlos si justamente el amor debiera ser otra cosa, ¿no? Son monstruos, Sí. porque el temor de estas criaturas es incalculable. Vivir con ese miedo, con ese temor, Con esa marca. que se Sí. abra esa puerta, que esperando que pase lo que tenga que pasar, porque aún así es mi papá o es mi mamá o es Y los mi tengo que hermana, querer cuando o no se tiene que querer nada. un horror. Los vínculos se construyen. Lo otro son titulitos. De igual modo, son vínculos que se construyen de esta manera y desde este lugar, de una manera horrorosa. Sí. Sí, marcados, la marca, como decís vos, ¿no? Para el resto de la vida. Sí. Sí. Porque podrá tener posibilidades de mejorar, de reverlo, y a veces de no poder verlo, de no poder llegar al verdadero trauma. Tal cual. Y tener manifestaciones de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, a través de estas marcas. Es que llega un momento donde, después de mucho trabajo con uno, a ver, la marca no se borra, ya lo vamos a ver igual, pero poder de alguna manera seguir adelante con esa marca. Y hay cosas, porque hay muchos clichés también en cuanto a esto de, bueno, tenés que perdonar. Yo no sé si todo es perdonable. Yo lo preguntaría, ¿no? ¿Tenés que perdonar? Tal cual. ¿Quiénes somos para poder perdonar también? Y para obligarte. ¿Desde qué lugar? Sí. Y no, es tremendo. En todo caso, perdonarse, sí. Es así. Sí, porque juega muchísimo la culpa aquí también. Exacto, aunque también parezca paradójico, pero muchos invierten la carga, entonces claro, como no puedo estar resentido con padre, madre o quien sea, ese peso se da vuelta y va a parar hacia uno. Sí, muchas veces es ponerse esta culpa, aún siendo masacrado de esta manera, y decir, bueno, por mi culpa mi familia no es feliz. Sí, sí, y no falta también alguna bestia que diga, bueno, lo habrá provocado, Sí, también. bestialidades como estas. Entonces, perdonarse sí, para poder avanzar y seguir adelante en la vida, sí, a uno mismo totalmente. Totalmente. Ahora, al otro, y eso yo ya lo dejaría en la libertad de cada quien. El que pueda, bien, que lo haga, que se sienta libre de hacerlo, pero quien no pueda también es válido. Sí, porque si estamos hablando de este tema entre un adulto y un niño, el adulto que haga lo que tenga que hacer, porque era un adulto para en ese momento cumplir la función de adulto Sí, que no la cumplió. tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo actuar en estos casos? Esto ya sería lo que estábamos diciendo como, digamos, observadores o la parte de afuera. Los técnicos de atención primaria que estén alertas ante este tipo de familias, que en general son familias en crisis,
para prever de alguna manera estas cuestiones, estas posibilidades incestuosas, ante hechos de ausencias maternas, colecho, o donde veamos frecuencia de violencia, cuando, por ejemplo, también esto es súper común, alguno de los dos tiene cuestiones o episodios relacionados con el alcohol o sustancias. Educar para la salud. ¿Qué quiere decir esto? En respeto de los derechos de los ancianos, de los minusválidos, del género femenino y de los niños. Esto es fundamental. Y proponemos, además de todo lo anterior, la necesidad de capacitar en educación sexual a todas las personas que estén en condición de orientar en cuanto al comportamiento sexual y reproductivo responsable. Un niño o adolescente bien informado sobre su sexualidad y sus derechos es mucho menos factible que pueda ser víctima de estos casos. ¿Y cuáles serían las medidas puntuales de prevención? Bueno, favorecer las conductas tendientes a la independencia, a la privacidad. Esto va por el lado de hábitos de higiene, en la evacuación de esfínteres, que se bañen en forma individual y no frente a los adultos. Sí, una educación que también te permita explorar tu cuerpo, entender cómo es tu cuerpo, lo que va a pasar con él, Sí. cómo se respeta el cuerpo. Y basados en todo lo que es la naturaleza propia, ¿cierto? Del ser humano. Y para que ese niño luego adulto tome el sexo no como algo sucio. Exacto. ¿Eh? Bueno, en cuanto a esto, también obviamente que puedan tener su propio espacio para dormir. Que esto Fundamental. sucede también y esto es fundamental. Yo recuerdo los antiguos médicos que decían, aunque tenga que armarle la cama dentro de la bañera, señora, Sí, lo tiene que apartar sí, del lugar del lugar común, digamos, o de donde duerme el matrimonio. sí, más allá de, supongamos que, bueno, no tiene por qué terminar en una cuestión incestuosa, pero sí que obviamente va a generar perturbaciones en el desarrollo psicológico. O sea que no es gratis, no es sin consecuencias. Esto que decíamos, la privacidad de los hábitos de higiene, no mostrarse desnudos los adultos en presencia de los niños. Otra cuestión que se ve también bastante a menudo, no besos, no besar a los niños en la boca, no mostrar esto como si fuera algo natural. Pero hay lugares donde esto es cultural, Sí, me parece, ¿no? Creo que sí. sí. No recuerdo ahora en qué países, pero Bueno, pero no es nuestro caso. no, no es el Entonces, nuestro. acá no hay excusa que valga. No, no es nuestro caso. No. Y por supuesto enseñarle a decir que tienen derecho al no, que pueden decir que no. Informarles que el incesto es delito, que, volviendo al caso, al ejemplo que dábamos, le podemos decir a una niña que no puede jugar con el padre a que es su marido, por ejemplo. Si Y sí. discúlpame, y hay que prestar mucha atención a los sí de los niños, Ujú. porque a veces los sí son no, y no Sí, pueden decir que no. sí, exactamente. Bueno, justamente, fortalecer en esto del no quiero y no victimizar más a la víctima. Volviendo a lo que decíamos de la necesidad de que se puedan perdonar, porque tienen que entender que el que cometió la falta es el victimario y no ellos. Ellos no tenían recursos para poder esto. Entender primero y poder defenderse. Bueno, por supuesto que también hay otra cuestión acá,
que nos compete porque es el rol de los medios. Sabemos que hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento y que el lenguaje es abstracto y que el lenguaje de la imagen es concreto. Y desde este lugar es preocupante muchas veces la imagen que se nos impone. Porque sabemos que atrás de una promoción o la venta de algún producto siempre hay toda una cuestión de marketing donde se tiene en cuenta toda esta cuestión psicológica para inducirte a que compres desde una necesidad, desde un deseo. Entonces, a nivel inconsciente, si ese producto está conectado con una imagen de placer que proviene de una mala imagen, por ejemplo, niños desnudos, o que tengan que ver con estas cuestiones, bueno, donde sean utilizados, corremos el serio riesgo de estar favoreciendo toda esta cuestión de la erotización, el exhibicionismo, la hipersexualización infantil, que hoy esto está muy. O Parece tonto, ¿no? Pero hasta en el modo de vestir, es que sí, ¿viste? sí, o la imagen de la mujer también, También. adolescente o adulta, en los medios como un objeto sexual, esto sigue pasando. Eh, Acuérdense, hace poquito justamente hablábamos en una charla de esto del Edipo en decadencia y lo uno con esta cuestión de también, ¿se acuerdan que decíamos como esta suerte de límites difusos, que esto sería lo que está en decadencia, donde esto precipita la aparición del incesto o la hipersexualización? Así que bueno, tratar de estar atentos para no ser partícipes de estas cuestiones, ¿no? Tal cual. Bueno, muy bien. Hablando de límites, vamos a la tanda. Sí, Nos pasamos sí, mucho. sí. Vamos a la tanda y ya volvemos. Seguinos en Instagram. Bueno, muy bien. Llave picante. ¿Y qué hay de picante? ¿Qué hay de ¿Hay alguien picante? por ahí? Sí, hay alguien por aquí. Que Carla no está, Carlita, ¿no? No. Bueno. Raro. Ya va a aparecer. Pero Sí. tenemos a otra persona que nos hace una pregunta. Bien. Así que atento, licenciado, a la pregunta. Diga. ¿Puede darse que haya ocurrido un hecho de abuso de niño y luego olvidarlo totalmente? Esto, aunque no lo recuerde, ¿puede dejar consecuencias? Sí y sí. Esto nos pregunta Sandro, se llama. Bien, bueno, bienvenido y bienvenido que aparezca un hombre. Ya lo creo. Sí. Sí. Y que se anime a preguntar estas cosas. El primero te diría que es un sí radical, porque justamente donde hay trauma, Freud decía, donde hay laguna del recuerdo, hay trauma. Entonces, Claro. cuando esto sucede, como es para la psiquis no elaborable, es lo que hablábamos en la charla de traumas, va a parar al inconsciente. Es como si yo hiciera un mecanismo de autoprotección, autopreservación, sobre todo si uno es niño. Esto que decíamos, no tengo recursos para entender, por eso Freud decía la sexualidad es traumática, no tengo recursos para entender, no tengo recursos para defenderme, va a parar al inconsciente, se bloquea. Pero ojo, claro, va al inconsciente, pero no es que se olvide. No, A ver, se olvida entre comillas. se olvida entre comillas, parcialmente, sigue estando, sigue dragando y sigue teniendo las consecuencias que puede estar teniendo la persona, ¿no es cierto? Por eso Freud decía que el trauma tiene dos tiempos. Hay un tiempo de fijación, que es cuando sucede, donde pareciera que no pasó gran cosa, pero hay un segundo tiempo que es el de significación, que remite al primero, y ahí sí es donde aparecen todos los síntomas y la patología, Ujú, tal cual. que es cuando yo empiezo a recordar
Y ahí es donde me doy cuenta de lo que pasó. Y a veces puede venir de cualquier otro lugar, cualquier otro motivo, ¿eh? Tengo justo ejemplos sobre eso Mira vos. para... Bueno, esperamos haber respondido a Sandro de una manera que que sea satisfactoria, Sí, sino que nos haga saber o que siga preguntando. sí. Y gracias. No, por favor. Bueno, a propósito, yo tomo esto porque un poquito algunas cuestiones que charlábamos en esa charla, valga la redundancia, que Freud decía que la sexualidad es traumática y es el origen del trauma psíquico. Esto que decíamos de los dos tiempos, no es el resultado de un solo incidente, por muy tremendo que haya sido, sino que hay al menos dos que están en conflicto. Es decir, el sujeto de alguna manera se las arregló con esto, desterrando la cuestión al inconsciente. Pero cuando algo despierta ese viejo conflicto, aparecen los síntomas como una barrera defensiva para que no llegue a la conciencia y no genere angustia. Y de alguna manera la persona se desestabilice. Por eso es que muchas veces, aunque parezca también paradójico, muchas personas prefieren el autoengaño, porque resulta menos angustioso a primera vista. Hay que tener las cosas bien puestas para meterse en estas cuestiones. Sí, sí. Entonces, se va a dar acá un conflicto entre los hechos y cómo fueron vividos, porque a veces también lo que Freud se dio cuenta era que lo que al final tenía importancia era la realidad psíquica. Porque primero que no lo podemos comprobar, no somos jueces. Después que una persona te está relatando, como nos suele pasar en la clínica. No, yo pienso que cuando tenía 3, 4 años sufrí un abuso. ¿Cómo lo comprobamos? Lo que importa es que la persona está convencida de esto. No importa si es real, si pasó, no pasó. Para su psiquis pasó. Y eso es lo que cuenta, porque todos los síntomas y todo lo que está atravesando es en base a esta idea de que pasó. En otras palabras, no va a haber una respuesta subjetiva, inmediata o directa a ese acontecimiento traumático. El trauma sexual se va a significar con la pubertad, cuando ese niño o esa niña están en condiciones, ahí sí, de saber algo de lo que pudo haber pasado en la infancia. Y acerca de esto que yo comentaba de los dos tiempos del trauma, Freud habla de dos casos, Emma y Dora, que podemos generalizar para otros. Fíjate esto, Emma se angustia cuando tiene que entrar en un negocio. Entonces Freud la invita a la asociación libre y ella se acuerda que a los 13 años entró en un negocio y sintió que los vendedores estaban riendo de su ropa. Pero ¿qué pasa? Llega un segundo recuerdo. Esta vez tenía 8, entra en otro negocio a comprar caramelos y esa vez el vendedor le tocó los genitales a través del vestido. Entonces se acuerda que volvió una segunda vez al negocio. Freud se queda preguntando por qué vuelve. Y esta es otro de los temas para entender la repetición. ¿Por qué volvemos a lugares y a personas que nos hacen daño? Volvemos o elegimos a veces. Saliendo de uno nos metemos en otro. Y elegimos, es una palabrita, hasta no ser consciente. Pero nosotros creemos que elegimos. Ah, ahí me encantó más. Claro. Sí, ese es el engaño, ¿no? Dora, 18 años, se queja de lo sola e incomprendida en que está después de haber puesto en evidencia, esto que hablábamos, las insinuaciones del señor K, marido del amante de su padre. Como se imaginarán, esto ya había pasado antes. A los 14, este señor K la abrazó sin motivo ninguno. Entonces se lo cayó.
¿Y ahora qué pasa con Dora? Está afónica. Tal cual. Cerrame la 8. Sí, sí. Entonces, no va a ser casual que Freud hable del trauma en dos momentos también en toda su obra, que son clave. Al principio él plantea la hipótesis de la causalidad sexual de los síntomas y al final, cuando va a proponer la hipótesis de la pulsión de muerte. Y de acá es que deduce el concepto de repetición. Y esto de la pulsión de muerte es un tema también que podemos abrir una tangente Se abre y nos totalmente. vamos 20 Sí, sí. programas, ¿no? 10. Y te digo, claro, nosotros tenemos que estar muy atentos a todos los síntomas y todas las claves y todo lo que va pasando en el cuerpo, Sí, porque el cuerpo habla, señores. sí, El cuerpo habla y grita, cómo. A veces grita, grita y a veces no puede gritar y tiene disfonía, sí. o tos o lo que sea para no poder decir realmente lo que tiene que salir. Ni hablar de diarreas, estados estomacales. Sí, 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 es como la humedad, ¿viste? Va a encontrar por dónde salir. Y Eh, para esto no hay edades, ¿eh? no, 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 no. Vos sabés que a propósito de esto de la pulsión de muerte, hoy lo hablaba con un paciente, porque uno no entiende estas dinámicas, sobre todo en el mundo de las parejas, de por qué permanecer en el dolor. Nos enojamos. Y esto llega a nivel Dios. Escala, escala, escala. Pasa de la discusión a la pelea y a veces pasa de la pelea a la violencia. Pero hay como en algunos un cierto goce, y remarco esta palabra, en justamente en que nos una. Pareciera que la pasión está puesta en lo que mantiene. ¿Se acuerdan? Hablábamos si nos une el amor o el espanto. Bueno, nos Me estaba mantiene, acordando de eso. nos mantiene unidos. El vínculo se ha transformado en una dinámica de espanto. El tema es que yo pregunto, cuando sucede eso en una pareja, ¿uno se lo está haciendo realmente al otro o se está desquitando por algo que te está pasando y te la agarrás con el otro? Por decirlo así, de manera de lo más casero. Te la agarrás con el otro y en realidad lo que yo hago con el otro es lo que me está pasando a mí. Sí. Es que todos conviven estas dos energías. El impulso de vida, mejor dicho, la pulsión de La vida y la pulsión. pulsión de muerte. Entonces, esta es la conflictiva básica que tenemos como seres humanos. Y si no hacemos un trabajo para poder conocernos de verdad y preocuparme por conocer al otro en cuanto a, yo sé que si entro por determinados lugares, te vas a enojar. El tema es cuando hay un goce en esto, porque ahí ya estamos entrando en un terreno muy patológico. Sí, estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces, una cosa es, a ver, yo te puedo lastimar y reconocerlo y hacerme cargo, y otra cosa es encontrar un goce en el lastimarte. Claro, claro. Esto ya te raya lo tóxico. Ya es tóxico. Te quedas corta, sí, es una psicopateada ya. Entonces, hay que ver cuánto de tanático no tenemos y hacernos cargo con esa parte. Sí, hay tanto ingrediente, hay tanta cosa. Cuando digo tanático es esto de la muerte, Sí, ¿no? sí. Tánatos. Tánatos es muerte. Mm. Otra cosa es que en una pareja alguien discuta con otro y despiadadamente se le pase la mano, después baje, reconozca y pida disculpas. Esa es otra cuestión, que también puede pasar. Sí, a todos se nos puede ir la cadena, pero también hay tanto en esto de tanto goce en el Sí, tener razón, sí. en el imponer. En Bueno, el poder. en el poder. Es que los vínculos son a base de un poder que uno le da a un otro. Cuando dice, bueno, si yo en una pareja uno está cediendo un poder, en los hijos ni hablar,
El tema es, un amor bien entendido, yo creo que es justamente renunciar a ese poder voluntariamente. Es decir, yo puedo hacerte daño y sé por dónde, pero como te quiero bien, renuncio a ese poder. Claro, pero al renunciar a ese poder, vos buscás otra vía de solución, de escape, de comunicación. Exactamente. Sí, me No es que bajo. te quedás con eso. No llegamos a la escalada, tal cual. Es decir, Exactamente. yo ya. Pero acá es donde tenemos que ser inteligentes. Es decir, hablábamos de la repetición. Si sabemos que ya 20 veces nos pasó lo mismo, ya la vemos venir. Entonces, si ya nos suena familiar, nos suena conocido, como tener la capacidad de decir, espera. Yo ya sé para dónde termina esto. Démonos un minuto de pausa, pongamos un tiempo muerto. Bueno, eso sería bonito. Sí, Pero si no, si pasa al contrario, ya es un goce. Ya sí, entramos en esto, ¿no? pero De uno lo de los patológico. dos tiene que tener como más, ponerle inteligencia en el momento, o más gana de ceder, o estar más podrido, como lo queramos ver, Sí, sí. como para poder correrse, decir, espera, yo ya sé, no te quiero lastimar, ya sé para dónde. O que renazca también otro de los valores que van perdiendo las familias, que es la humildad. Sí, ¿Eh? Porque suponte que vos lo que tenés que decir o lo que tenés que hacer lo tenés claro y sabés que haciendo eso va a estar bueno para todos, pero el otro no lo ve. Entonces, bajemos, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Cómo llegamos a esto? sí, Bueno, eso sería la teoría, sería el libro, sería comunicarse. sí. Comunicarse bien, ¿no? Comunicarse, De sí, una manera un poco más con la amorosa. escucha atenta, porque una Pero, cosa es comunicarte y otra es entender lo que el otro te quiere decir. sí, sí, porque acá se da, mira, es. Mirá dónde llegamos. Sí. El otro dijo 3 palabras, no escuchaste un corno y ya estás respondiendo cuando el otro todavía no cerró una idea. No, porque no estás escuchando, No, estás con la tuya. querés tener razón. Pero hay, hasta desde lo que vemos en todos lados, en los medios, en la cultura, en la calle, en donde sea, hay como un cierto, también un cierto goce en ver estas cosas. Leemos una novela, tiene que haber, hablando mal y pronto, tiene que haber quilombo. Si no es aburrida. Dice que ese terrible culebrón. Sí, a ver, yo cuando escribí el libro, y eso lo clarifico al final, como decir, si hubiera puesto historias que van sobre rieles, nadie llega a las 2 páginas, porque no pasa nada. Pero una cosa es que quede en un ámbito artístico, donde estamos viendo algo para entretenernos, o leyendo, o lo que sea, y otra es vivirlo. Sí, tal cual. Es ahí donde tenemos que poner una Y barrera. que te deje interrogantes, ¿no? Claro, tal Pues cual. decís, mira, ¿por dónde va esto? No lo Claro, había visto así. pero la vida no se tiene que transformar en una montaña rusa de un culebrón. ¿Quién puede sostener eso sanamente? Bueno, ya Y, no, partir sanamente no es. y está ocurriendo mucho, ¿eh? Es que sí, pero es esto de, pareciera que para mantener un vínculo vivo, la llama viva, tiene que haber conflicto y nivel Dios. O Sí. sea, tenemos que estar discutiendo todo el tiempo. Esto de, viste, no, yo le voy a poner todo a esta relación, me voy a inmolar, me voy a sacrificar. Eso dejémoslo para las novelas. Mm, No es así para es. la vida real. Busquemos algo más, un poco más tranquilo. Sí, o más pleno, algo que en realidad Sí, te haga, si te hace mover o te hace hacerlo, pero bien. Bien, ¿desde qué punto? ¿Desde qué lugar? Eh, que sea un deseo cumplido, un deseo compartido. En fin, podríamos ir a una canción, ¿no? no nos va a dar el tiempo. Tampoco. Sí, no, nos No hemos, nos va a dar. quedará para la próxima, pues nos Bueno, hemos hoy sin extendido. canción. Hoy sin canción, nos hemos extendido en esta cuestión, pero sí hay tanto ahí, creo yo, que como desprogramar, porque también está esta idea, viste, de cuando se da una infidelidad, por ejemplo, y mira el tema que estoy abriendo, cuando se da una infidelidad,
Parece, uy, qué macana, cómo pudo... Y a ver, es mucho más fácil ser infiel que ser fiel, ¿o no? Es mucho más fácil. Sí, A ver, cómo es eso? hoy está muy facilitado poder ser... A ver, vas a un lugar, Ah, te en ese cruzas... aspecto. Sí, No, tenés pero sin razón. entrar en buscar como decir, voy premeditadamente a... Uno va a un lugar, el deseo puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar, conectaste con alguien, bueno, puede terminar en una infidelidad. Ujú. Creo que es mucho más fácil eso si uno se deja llevar que agarrar y poner este parate del que estábamos hablando y decir, a ver, sí, esta persona se me está jugando el deseo, siento atracción, pero elijo ser fiel. Sí, se entiende. Elijo quedarme con un deseo, o sea, ese deseo lo redirijo a, prefiero preservar lo que tengo porque me hace bien. Porque no quiero romper, ponerle un acuerdo de fidelidad, porque esto también son acuerdos. Eh, y como esto que decíamos, te quiero bien, bueno, elijo que ese deseo se mantenga acá. Por supuesto que esto para mí es mucho más difícil que lo otro. Sí, es, no sé si la palabra es sano, pero bueno, en fin. Dejamos abierto Sí, sí, así. creo que es un buen tema Yo creo que para sí, dejar abierto. yo creo que sí. Bueno, muy bien, Edu. Nada, salió un programa atípico, pero mejor así. Sí, porque la idea es que, bueno, el que nos haya escuchado o que nos quiera escuchar, Ujú. que tenga esta Quien tenga el oportunidad, deseo. sí, que tenga el deseo y que, bueno, que rescate algo de aquí para nosotros está más que bien. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Silvita. Gracias, Edu. Y sí, y gracias, Sandro, por participar y todos los que están del otro lado. Y bueno, sí, será hasta la semana que viene. Chau, chau.